Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Las Hojas Contadas. Hoy nos acercaremos al mundo de la música clásica. Conversaremos con el director de música y profesor de la Universidad Católica, Armando Sánchez Málaga. Sánchez Málaga fue condecorado con las palmas magisteriales en el grado de Amauta en el año 2013 por su vida dedicada a la enseñanza y su amplia trayectoria en el mundo de la investigación. Y es que precisamente producto de este último aspecto de su vida es que nace el libro Nuestros otros ritmos y sonidos, la música clásica en el Perú, que narra la llegada precisamente de la música clásica a nuestro país durante la presencia española. Durante la primera parte de la entrevista, el también compositor nos habla sobre el arribo de los primeros músicos hispanos, de la influencia europea, de la fusión con nuestra cultura y de la evolución de este género musical en nuestro país. En realidad, hace varios años empecé a tomar algunas notas sobre hechos que me parecían importantes registrarlos de la vida musical de mi país, ¿no es cierto? Y yo soy una persona que empezó su formación de muy niño. Mi padre, pianista, director de coro, compositor. Para mí la música era algo familiar, muy cercano. Entonces yo conocía compositores, fui a los primeros conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional y me pareció que la memoria musical, la memoria histórica, era importante registrarla. Poco a poco empecé a publicar algunos artículos en algunas revistas, tanto en el Perú como fuera, y luego se me ocurrió juntarlos, desarrollarlos y integrarlos dentro de un libro que tiene un título muy sugestivo que dice Nuestros otros ritmos y sonidos. Quiere decir que tenemos muchos ritmos y muchos sonidos. Y la música clásica en el Perú. O sea, una de las corrientes de nuestra música es la que yo he tomado fundamentalmente, la música clásica. Y el contenido de este libro no está pensado solamente en los profesionales de la música, sino en el público en general aficionado a la música. Cuando llegaron los españoles acá, muy pronto, después de enviar soldados, sacerdotes, empezaron a enviar artistas para arquitectos, para construir catedrales, pintores, para elaborar la iconografía, ¿no es cierto?, para la evangelización, y músicos, para también con el mismo objetivo, ¿no?, para la evangelización. Música para la iglesia, para la catedral, y también pues para palacio. Aquí llegó la música fundamentalmente de Tomás Luis de Victoria, representante de la escuela romana, Palestrina, Morales. Son compositores que eran interpretados en la música todos los días en la Catedral de Lima. O sea, los músicos contemporáneos españoles tenían presencia también en nuestro país. Los españoles fueron los primeros en llegar, pero después llegaron muchos músicos italianos, ¿no? Algunos músicos importantísimos a la catedral que trajeron otras corrientes musicales, trajeron, por ejemplo, el violín como instrumento importantísimo dentro de la música religiosa, ¿no es cierto? Y géneros musicales, tipo de cantata italiana, etc. Y pues más adelante, en el siglo XIX, vinieron músicos italianos, músicos alemanes. Cuando se formó la Orquesta Sinfónica, vinieron músicos de muchos países, ¿no? Y todos ellos traían su propio bagaje musical. Y vinieron maestros de capilla, compositores, algunos instrumentistas, que pronto empezaron a formar aquí a otras personas, ¿no es cierto?
formaron escuelas de niños, había los llamados seises, niños que se les preparaba para que cantaran en las misas, etc. Entonces hubo una llegada, digamos, importante del lenguaje musical europeo a través de España. Y aquí encontraron también, pues, naturalmente, las expresiones de la música tradicional peruana. Yo escribo allí un artículo sobre el Jagna Pacha, que es una composición polifónica de comienzo del siglo XVII, ¿no?, que reúne elementos de la música europea y elementos de la música tradicional de nuestro país, y que utiliza además la lengua quechua, ¿no?, y giros melódicos, digamos, de la música tradicional y la estructura, la armonía de la música renacentista de la época. Es un sincretismo que se produce entre ambas corrientes. El género más importante de música dramática es la ópera, que surge en el barroco, surge en Italia, y hay un acercamiento entre la música, la literatura, la danza, la escenografía. Es una reunión de todas las artes. Y esto pasa después a la época clásica. Mozart es el gran compositor de ópera, de la música clásica. Y después las corrientes italiana por un lado y alemana por otra en el siglo XIX. Y todo esto viene también a América. Y aquí se escribe, por ejemplo, la primera ópera compuesta y editada en América, que es La Púrpura de la Rosa, de un compositor español que fue maestro de capilla en la Catedral de Lima. En el siglo XX se hicieron muchos experimentos, surgieron muchas tendencias, la música clásica, la música concreta, la música electrónica, la música aleatoria, ¿no es cierto? Y todas estas han ido influyendo también en la música del siglo XX, del siglo XXI, hoy día, ¿verdad? Cada uno de las técnicas, digamos, se ha ido desarrollando, la armonía, la orquestación, las formas musicales se han ido ampliando, ¿verdad? El acercamiento con otras artes, con la literatura, por ejemplo, a través de la ópera, a través de las canciones, ¿no? El teatro musical también. Claro, y además determinados elementos de la música que van tomando mayor importancia. El ritmo, por ejemplo, a partir del siglo XX, se convierte en un elemento fundamental a partir de la música de Stravinsky, por ejemplo. Una diferencia bastante grande, aunque hay toda una base, digamos, los géneros musicales, como la sonata, como la sinfonía, como la suite, que permanecen hoy, pero con técnicas, con contenidos diferentes. El lenguaje musical, como todos los lenguajes artísticos, ha ido desarrollándose, se ha ido enriqueciendo. El acercamiento de don Armando a la música se debe a que su padre, Carlos Sánchez, fue director del Conservatorio Nacional de Música. Gracias a ello, don Armando desde pequeño conoció importantes músicos sudamericanos que influyeron en él. Recuerde que usted puede encontrar este y otros libros publicados por el Fondo Editorial del Congreso en Girón Guayaga número 364, Cercado de Lima. La atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. También los puedes encontrar en las principales librerías. En la última parte de esta interesante conversación, el concertista nos habla sobre su infancia, también de la decisión que tuvo de estudiar dirección musical y de lo fundamental que es promocionar la música clásica en nuestro país. Yo gané un premio fuera del Perú, un premio importante en Estados Unidos como compositor. Edité algunas cosas, pero en un momento tuve que tomar la decisión, o era compositor o era director de orquesta. Yo opté por la dirección de orquesta. Llega un momento en que el director de orquesta tiene que aprender
la técnica específica de la dirección. Pero atrás tiene la armonía, el contrapunto, la teoría, la orquestación, todo. El compositor tiene lo mismo, pero lo que tiene que hacer es todo eso volcarlo en ideas propias. Pero hay compositores que dirigen y directores que componen. Yo podría pertenecer a este segundo grupo. Hay, digamos, un movimiento importante de resurgimiento del interés por la música clásica. Eso queda demostrado, por ejemplo, con la actividad de la Sociedad Filarmónica. Es una institución centenaria, pero que en los últimos años pues, ha captado un sector muy importante del público que asiste a conciertos y a recitales de primera calidad. Aquí vienen orquestas europeas, solistas, conjuntos, coros, que se presentan en condiciones excelentes, y la labor de muchos intérpretes que se presentan en diferentes sitios, ¿no? Pianistas, cuartetos de cuerda, tríos, en fin. Yo creo que además hay jóvenes que asisten mucho a todas estas presentaciones, y eso es una esperanza porque el público hay que renovarlo. Lo que yo sí agrego siempre, y es un reclamo, que estas instituciones como la Sinfónica, como la Filarmónica, trabajen en la creación de su propio público, para aumentar el público, para reemplazar al público que ya va saliendo más adelante, ¿no es cierto? Gente joven. Tienen que hacer más programas para el proselitismo musical de las nuevas generaciones. Aparte de los temas que he mencionado, la música en la catedral, la ópera, la música clásica, en las instituciones musicales, el conservatorio, la sinfónica, la educación musical. Hay otros temas que he estado trabajando y que pienso yo publicarlos más adelante. Por ejemplo, la presencia de la mujer en la música, que es un tema bien interesante, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no es cierto? Todos los compositoras, intérpretes, que han tenido aportes importantes para el desarrollo musical. Siempre se ha pensado que la mujer, claro, es cierto, históricamente no tiene la misma presencia que el hombre, pero eso ha ido cambiando. Entonces eso me parece importante. La música coral en el Perú, la música de otros compositores, la música en provincias, la música de la Sociedad Filarmónica, la trayectoria, por ejemplo, de Radio Filarmonía, que este año cumple 30 años, son temas que yo los estoy trabajando y que espero publicarlos más adelante. Yo trato de dejar un testimonio de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado. Amigos, nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Las Hojas Contadas. En nuestro siguiente programa estaremos conversando con Marcel Velázquez Castro. Él es el autor del libro La mirada de los gallinazos, cuerpo, fiesta y mercancía en el imaginario sobre Lima. Nos vemos.